En mi primer artículo, estudié la mortalidad total en Inglaterra y Gales durante los primeros meses del año 2020, en comparación a la serie de mortalidad de los últimos 5 años. Se observa que si bien el virus comenzó a circular en el territorio a partir del 29 de enero, los niveles de mortalidad se mantienen estables hasta abril, cuando se disparan. Teniendo en cuenta que la cuarentena en Inglaterra se decreta el 23 de marzo, llegué a la conclusión provisoria de que en realidad el exceso de mortalidad que se verifica durante el año 2020 con respecto a años anteriores, no parece tener que ver con la circulación del COVID-19, sino con la implementación de la cuarentena. He tenido la oportunidad de observar fuentes oficiales del mismo dato de mortalidad anual por semana para Suecia y para Suiza, para poder ampliar este análisis de gran relevancia, pero que realmente no se está haciendo, al menos no está siendo difundido ni tomándose en cuenta. El caso de Suiza revela un desarrollo de la mortalidad que parecería ser el esperable en una situación pandémica. El primer caso de COVID es detectado en el país el 25 de febrero. La entrada tardía del virus es fuertemente llamativa, dado que Suiza limita con la Lombardía, la zona de Italia, donde la enfermedad supuestamente causó mayores estragos. Pero dejando de lado este bizarro dato sobre la diseminación, Suiza presenta un comportamiento relativamente típico. El virus comienza a circular a fines de febrero, 2 semanas después, el 16 de marzo, las autoridades declaran una cuarentena, tiempo en el cual se ve un crecimiento de la mortalidad respecto del promedio de la serie y luego un descenso a niveles de normalidad. Podría decir que, al igual que para el caso de Inglaterra, el ingreso de la cuarentena fue injustificado. No se observa una sobremortalidad en el periodo anterior a la declaración de la misma. Sin embargo, este periodo, a diferencia de lo que ocurrió en el Reino Unido, fue de 2 semanas, no de 2 meses. Se podría argumentar que las autoridades tuvieron una rapidez de reflejos para declarar el aislamiento y esto contuvo los efectos. Yo no estoy de acuerdo con esta idea, sino que sostengo que la cuarentena es la causa del exceso de mortalidad y en favor de mi argumentación se observa que esta hipótesis vuelve a verificarse para el caso de Suiza. Pero dado que el periodo de circulación del virus anterior a la cuarentena fue muy corto en este país, esta idea pierde fuerza respecto del caso anglo-galés, para el que de ninguna manera puede producirse una rapidez de reflejo. Por otra parte, hay que considerar que la cuarentena impuesta en Suiza fue leve en comparación de otros casos. Otro elemento bizarro, dada su cercanía con Lombardía. Solo se prohibieron los eventos masivos y se recomendó a la población cierto grado de aislamiento, pero no se cerraron espacios públicos en la misma escala en que se hicieron en otros países. Finalmente, es necesario indicar que la mortalidad creció menos fuertemente durante el periodo de exacerbación. Este periodo fue tan solo de 4 semanas y en ningún caso superó el 50% sobre lo habitual, siendo un promedio del 31%. Con estos números es poco probable que el año 2020 en su totalidad vaya a registrar un exceso significativo de mortalidad respecto de los años anteriores. En resumen, para la experiencia suiza, la cuarentena fue leve, rápida y registró un número de muertes relativamente bajo. El caso de Suecia es sumamente importante en el análisis, ya que la estrategia de este país fue evitar la cuarentena, apostando a la inmunidad de manada, es decir, que la población se contagia rápidamente y adquiere inmunidad. Es particularmente relevante para mi hipótesis, ya que si el exceso de mortalidad se relaciona directamente con la cuarentena, un país en cuarentena no debería mostrar variaciones significativas en la mortalidad. Desde ya adelanto que el caso de Suecia echa mi hipótesis por tierra, pero no obstante es interesante incorporarlo al análisis y tratar de sacar nuevas conclusiones. Algo que parecen olvidar muchos de los divulgadores de este y otros temas, tengan la posición que tengan, es que hay que contrastar las hipótesis con la realidad y modificarlas en caso de ser necesario, en lugar de tratar de forzar la realidad dentro del esquema preconcebido. El primer caso de coronavirus se detecta en Suecia el 31 de enero, fecha muy cercana al primer caso inglés. Sin embargo, las autoridades suecas deciden dejar que la población circule y el virus se desarrolle. En la serie podemos ver que, al igual que para el caso de Inglaterra y Gales, el virus circula durante 8 semanas, en que esto muestra consecuencias relevantes en la mortalidad del país en relación a los anteriores. Solo la primera semana de abril comienza a detectarse una mortalidad mayor a la serie, volviendo a la normalidad hacia fines de mayo. La disparada en las cifras, sin embargo, se parece más al caso suizo. En ningún momento supera el 50% de exceso respecto de la serie y se mantiene en un promedio de 34%.
Sin embargo, el periodo excepcional es mayor, de 8 semanas en lugar de 4, y es decir que la performance de Suecia sin cuarentena es sin duda mucho mejor que la de Inglaterra, que sí tuvo cuarentena, pero no tan buena como la de Suiza, que tuvo una cuarentena leve. Y esto es más importante para mi análisis, que es que se registra un exceso de mortalidad aún más atenuado a pesar de no haber habido ninguna cuarentena. De esta forma es imposible decir que la cuarentena es la causa de la mayor mortalidad, ya que si este fenómeno también se registra dentro de un país que no lo ha impuesto sobre su población, la hipótesis se descarta. En este estudio me interesaba analizar eminentemente el caso de 5 países, que son los ejemplos que más han agitado los grandes medios de comunicación aterrorizando a las poblaciones del mundo, que son Italia, España, Estados Unidos, Brasil y Ecuador. Lamentablemente para ninguno de estos casos se puede encontrar la cantidad de muertes anuales registradas manualmente o al menos mensualmente, lo cual es otro elemento bizarro en la pandemia, ya que es el primer dato que debería observarse para su magnitud, pero no aparece en ningún lado. A pesar de esto, en la página euromo.eu, que contiene estadísticas para toda Europa, puede encontrar un dato de cierta utilidad. Se trata del Z-score, el valor Z, que vendría a ser un índice de desviación de la mortalidad real sobre la mortalidad esperada para un determinado periodo, semana por semana. No me siento nada cómodo con este dato, ya que no se puede verificar ni los números ni la metodología a partir de los cuales se elabora este índice. Sin embargo, ante la falta de indicadores mejores, resulta útil para tener al menos una aproximación al estudio de Italia y de España, que me interesan por su particular relevancia mediática. Ambos casos tienen un desarrollo sorprendentemente similar. En ambos países se detecta el primer caso de coronavirus el 21 de enero. Italia declaró la cuarentena el 8 de marzo y España el 14, una semana después. El índice mencionado muestra que la mortalidad se mantiene en valores normales en ambos países hasta la semana 11, en la que Italia entra en la cuarentena y ambos tienen el pico de mortalidad en la semana 14. Vuelve a verificarse, como para casos anteriores, que el exceso de mortalidad general no justifica la entrada en la cuarentena de Italia. En el caso de España, entra en la cuarentena cuando se observa ya un cierto crecimiento importante y abrupto en la mortalidad, lo cual hace que esta medida sea más razonable. Es interesante observar que el Z-score de Italia nunca supera el 17, es decir que la mortalidad nunca llega a ser el triple de lo normal. Quedan 4 semanas durante la mortalidad está en más del doble de lo habitual y otras 4 donde los valores no llegan a duplicar. El resto del año se encuentra dentro de la normalidad y la tendencia parece revertirse hacia fines de mayo, donde se retoma la normalidad. No hace falta decir que toda muerte importa desde el punto de vista humano, pero desde la demografía estos índices, si bien tienen cierta importancia, distan mucho de ser catastróficos y no tienen correlación con la imagen tétrica que transmiten los medios de comunicación. Otro dato que se verifica en el caso de Italia es que la mortalidad se torna excesiva luego de la implementación de la cuarentena, no antes. En España, el pico de mortalidad tiene un Z-score de 43,57, es decir, más de 4 veces la mortalidad habitual. El exceso será durante 4 semanas, pero es mucho más significativo que en el caso de Italia. Por otra parte, la declaración de la cuarentena por parte del gobierno se da en simultáneo y no con anterioridad al comienzo de la curva de mortalidad ascendente, lo que no permite realizar la relación lineal entre el comienzo de la cuarentena y la sobremortalidad, aunque es cierto que los mayores valores se dan dentro del periodo de confinamiento. Pero esto no es anormal. Lo normal es que antes de la cuarentena no se registre ningún exceso de mortalidad y luego de la cuarentena sí lo haya, como ocurre en otros países. De cualquier forma, debo reiterar que este indicador llamado Z-score no es el dato ideal bajo el cual quisiera basar mi análisis. Preferiría disponer de los números reales de fallecimiento por semana por país. Solo utilizo esta información ante la ausencia de indicadores relevantes que deberían, dicho sea de paso, estar a disposición del público en este contexto de supuesta pandemia. Para finalizar, pueden analizarse los casos para ampliar las conclusiones a las que arribé en el caso inglés. En esta oportunidad, verifiqué que el exceso de mortalidad no coincidía con el comienzo de la circulación de los casos de COVID, sino con la declaración de la cuarentena. Esto me permitió anunciar la posibilidad de que el exceso de mortalidad registrada sea consecuencia no del virus, sino de la cuarentena implementada para combatirlo. Es decir, que el remedio era mucho peor que la enfermedad.
A la luz de los datos de Suecia y lo que pude analizar en forma ilimitada de Italia y España, se sostiene la idea de que la circulación del coronavirus no es causa de una mayor mortalidad. Si los primeros casos de COVID aparecen a fines de enero, entonces para la segunda quincena de febrero ya deberían comenzar a notarse un exceso en los fallecimientos respecto de la cantidad habitual de los años anteriores. Y para la primera quincena de marzo ya debería ser un dato insoslayable. Sin embargo, nada de esto aparece en la serie. El caso de Suiza es extraño porque el virus aparece más tardíamente, a fines de febrero. Teniendo en cuenta esta fecha, la relación entre circulación del COVID y el exceso de mortalidad parece más razonable. Lo que resulta irrazonable en este caso es que, tratándose de un país limítrofe a Lombardía, la transmisión del virus haya demorado tanto. La verdad que no tengo una explicación para eso. Y lo que resulta más difícil de sostener, tras el análisis de los nuevos casos de sobremortalidad, es que la causa sea la cuarentena en forma directa. Por el caso de Suiza, como vimos antes, esto es difícil de sostener por la aparición tardía del virus. Para el caso de España, la cuarentena se da en simultáneo con la escala de fallecimientos, no antes. Y finalmente en Suecia, donde no se hace ninguna cuarentena, se verifica de todas formas una mortalidad mayor en relación a años anteriores. Lo que puede decirse entonces es lo siguiente. Los 5 países registran una mortalidad superior a años anteriores aproximadamente entre el 15 de marzo como mínimo y el 29 de mayo como máximo. El comportamiento semanal varía de país en país, pero nunca se extiende más allá de este periodo. El comienzo de circulación del virus no genera un incremento de la mortalidad general del país, excepto tal vez en Suiza. Dados los datos de Suecia, Suiza y España, no puede afirmarse tampoco que la sobremortalidad esté relacionada con el comienzo de la cuarentena. ¿Cómo puede entonces explicar el exceso de mortalidad registrado en... ¿Cómo se puede entonces explicar el exceso de mortalidad registrado entre fines de marzo y fines de mayo? La respuesta me elude. Voy a formular dos nuevas hipótesis. La primera es una reelaboración de una hipótesis anterior. Se puede pensar que el coronavirus tiene cierto efecto de mortalidad general, pero es un efecto limitado, que la cuarentena agrava la mortalidad en lugar de mitigarla. Esta hipótesis permite explicar por qué las primeras semanas de circulación del virus son relativamente inconsecuentes desde el punto de vista demográfico de la mortalidad. El virus, de escasa mortalidad, tarda 2 o 3 meses en adquirir una masa crítica de tener una mortalidad relevante, y luego de 1 o 2 meses se alcanza un nivel de inmunidad de la población que permite volver a valores normales. Sin embargo, la cuarentena es una medida desproporcionada por no combatir este nivel de virulencia y termina potenciando la mortalidad en lugar de reducirla. Esto explica por qué Suecia, sin cuarentena, tiene una performance mucho mejor que Inglaterra, Italia y España, pero a la vez experimenta cierto nivel de mortalidad superior a lo habitual. El caso de Suiza no encaja por completo en esta explicación, ya que la mortalidad se dispara más rápidamente y tiene una performance mejor que la de Suecia, a pesar de haber implementado la cuarentena. Sin embargo, la cuarentena de Suiza fue mucho más atenuada que en otros países analizados, y resulta posible que el virus estuviera circulando sin ser detectado, dada la proximidad con Italia, por lo que tampoco puede considerarse como invalidante. En resumen, luego de estos nuevos análisis, esta nueva hipótesis postula que si bien el COVID no es por completo inconsecuente, tiene un impacto limitado que no justifica la implementación de cuarentenas estrictas, las que acaban, por los efectos adversos que tienen sobre la población, exacerbando la mortalidad general en lugar de atenuarla. Mi segunda hipótesis es menos satisfactoria, aunque tal vez pueda ser la correcta, que ni el coronavirus ni la cuarentena son responsables por el exceso de la mortalidad verificado, sino que esto se debe a algún otro factor que no he sabido incluir en mi análisis. Continuaré recabando datos para tratar de entender este fenómeno, sobre el cual no tenemos toda la información disponible, y la poca información que nos lleva va en contra del sentido común y de cualquier análisis más o menos serio de los escasos datos que puedan encontrarse.